¿qué harías si el hombre al que más temías regresara de repente, no solo para atormentarte, sino para quitarte todo lo que amas? Huyen alguna vez creyó que el tiempo podía curarlo todo, que incluso las heridas más profundas algún día se desvanecerían en silencio como ecos que se pierden a lo lejos. Durante años construyó una nueva vida junto a D. Una vida llena de calidez, de risas tranquilas y de la voz suave e inocente de su hija Maya. Su hogar era sencillo, nada extravagante, nada perfecto, pero era tranquilo. Y para Huyen, esa paz lo era todo. Cada mañana despertaba con los ojos brillantes y curiosos de Maya y la presencia firme y reconfortante de D. Esos pequeños momentos cotidianos se convirtieron en la prueba de que había sobrevivido, de que había escapado. Se lo repetía una y otra vez. La pesadilla llamada Tuk había terminado. Se había ido, enterrada en el pasado. Pero algunas pesadillas no se quedan enterradas. Esperan, en una tarde empapada por la lluvia, cuando el cielo estaba pesado y gris, todo se hizo añicos. La noticia llegó como un trueno rompiendo el silencio. Tuk había salido de prisión. Solo escuchar su nombre otra vez hizo que el pecho de Huyen se apretara. Le faltó el aire como si manos invisibles le rodearan la garganta. Los recuerdos que había encerrado regresaron con fuerza, el miedo asfixiante, la manipulación, esos ojos fríos y calculadores que una vez le arrebataron el control. Se quedó inmóvil junto a la ventana viendo cómo las gotas de lluvia resbalaban por el cristal. Su reflejo temblaba, en algún lugar ahí fuera. Tuk era libre, y en el fondo, sabía que no había cambiado. Desde el momento en que salió de prisión, la oscuridad lo siguió. Los años no habían debilitado su ira, la habían afilado. Lo había perdido todo. Y en su mente solo había una persona responsable. Huyen empezó a vigilarla. No de inmediato, no de forma imprudente, con paciencia, a distancia. Estudiaba su vida como un cazador estudia a su presa. La vio sonreír, una sonrisa real, suave, sin defensas, una sonrisa que él nunca pudo darle. Vio a D, el hombre que ocupaba el lugar que antes fue suyo, tranquilo, protector, todo lo que Tuk no era. Y entonces vio a Maya, la niña que reía libremente, inocente, intacta ante la oscuridad. Algo se retorció violentamente dentro de él. Los celos se convirtieron en obsesión. Y la obsesión en algo mucho más peligroso. Si no podía tener esa vida, la destruiría. Al principio el miedo llegó en silencio, como una sombra que se alarga cada día. Huyen lo sintió antes de poder explicarlo. Por las noches, mucho después de que Maya se durmiera, se quedaba despierta mirando la oscuridad con la mente inquieta. Algo estaba por venir, lo sentía. Luego empezaron los mensajes. Números desconocidos. Al principio silencio. Y después, me extrañaste. Sus manos temblaban al leer esas palabras. El pulso le retumbaba en los oídos. Intentó ignorarlo. Intentó convencerse de que no significaba nada. Pero no se detuvo. Las llamadas llegaban por la noche. Respiración al otro lado. Lenta. Intencional. Observando. Esperando. Cada momento iba desgastando la frágil seguridad que había construido. D lo notó. Claro que sí. Vio cómo se sobresaltaba con cualquier ruido. Cómo su sonrisa ya no llegaba a sus ojos. Cómo revisaba las cerraduras 2 veces y luego una tercera. ¿Qué pasa?, preguntó con suavidad. Pero Huyen dudó. ¿Por qué decir su nombre lo haría real? Y entonces se volvió real. El golpe en la puerta llegó al anochecer. Suave, casi casual, pero algo en él le heló la sangre. Cuando abrió la puerta, su mundo se detuvo. Tuk estaba allí, empapado por la lluvia, con una leve sonrisa en los labios. Fría, afilada, terriblemente familiar. Por un momento, Huyen no pudo respirar. Todos los recuerdos regresaron de golpe mezclándose, asfixiándola. Su cuerpo reaccionó antes que su mente. Dio un paso atrás. Instinto.
miedo, supervivencia. ¿Cuánto tiempo sin vernos?, dijo él en voz baja. La misma voz, el mismo control. No deberías estar aquí, susurró Huyen. Pero Thuk solo sonrió más. Sus ojos pasaron por encima de ella, buscando, calculando. Te has construido una buena vida, murmuró. Un hombre nuevo, una hija. La miró de nuevo, más oscuro ahora. Pero olvidaste algo. Una pausa, pesada, amenazante. Sigue siendo mía. Las palabras cayeron como un golpe físico. Pero antes de que pudiera responder, ¡Mamá! La voz de Maya resonó desde dentro. Pequeña, inocente. Algo cambió en Huyen al instante. El miedo se desvaneció, reemplazado por algo más fuerte. Dio un paso al frente bloqueando la puerta, protegiendo. Pero ya era tarde. Tú se había visto suficiente. Y en ese momento, un nuevo plan tomó forma en su mirada. Si no vuelves conmigo, dijo en voz baja, me la llevaré. Una pausa, fría, definitiva. Y esta vez, no la recuperarás. Esa noche la casa dejó de sentirse segura. No las paredes, no las puertas, ni siquiera el silencio. Huyen se sentó junto a Maya mientras dormía, observando, escuchando, protegiendo. Sus dedos temblaban al apartar el cabello del rostro de su hija. Solo la idea de perderla era insoportable. Por un momento, un pensamiento peligroso apareció. ¿Y si cedía? ¿Y si volver con él? Era la única forma de proteger a su hija. Pero tan rápido como llegó, se rompió. Sabía lo que eso significaba. No era protección, era rendirse. Era volver a la oscuridad y arrastrar a Maya con ella. No, nunca. Las lágrimas llenaron sus ojos. Pero esta vez, no eran solo miedo, eran algo más fuerte, determinación. Detrás de ella, entró en la habitación. Silencioso, firme, inquebrantable. Puso su mano sobre la de ella, cálida, estable, real. No estás sola, dijo. La protegeremos, juntos. Por primera vez desde que Thuk regresó, Huyen sintió algo crecer dentro de ella. Fuerza. Desde ese momento, dejaron de huir. Documentaron todo, mensajes, llamadas, amenazas. Cada detalle se convirtió en prueba. Instalaron cámaras, reforzaron las cerraduras, cambiaron rutinas. Maya nunca se quedaba sola, ni un segundo. Pero mientras ellos se preparaban, Thuk evolucionaba, observando, esperando, planeando. Su paciencia se agotaba. Su obsesión crecía, más imprudente, más peligroso. Una noche, se fue la luz. Sin aviso, sin tormenta, solo oscuridad. Huyen se quedó inmóvil, el corazón latiendo con fuerza. Y entonces, un sonido. La puerta, abriéndose lentamente. Él estaba dentro. Pero esta vez, Huyen no retrocedió. Porque esto ya no era solo miedo, ni supervivencia. Era una elección. Huir y perderlo todo, o mantenerse firme y luchar. A la mañana siguiente, cuando Maya la abrazó con sus pequeños brazos, confiada, cálida, segura, Huyen tomó su decisión, sin importar lo peligroso que se hubiera vuelto Thuk. Sin importar el precio, no huiría, no se rompería, lucharía. Y esta vez, no perdería, ni su vida, ni su libertad. Y nunca a su hija. ¿Qué harías si el hombre al que más temías regresara de repente, no solo para atormentarte, sino para quitarte todo lo que amas? Huyen alguna vez creyó que el tiempo podía curarlo todo, que incluso las cicatrices más profundas desaparecerían si tan solo seguía adelante. Durante años construyó una vida a partir de las ruinas de su pasado, una felicidad tranquila y frágil junto a De y su hija Maya. Su casa era pequeña, escondida en una calle tranquila donde nunca parecía pasar nada. La luz de la mañana se filtraba por las cortinas delgadas calentando el suelo de madera donde Maya solía jugar.
El aire llevaba risas suaves y reales, algo que Huyen alguna vez pensó que nunca volvería a escuchar. De era firme, gentil, el tipo de hombre que no necesitaba muchas palabras para hacerte sentir a salvo. Y por primera vez en su vida, Huyen se sentía segura, hasta que el pasado regresó. Esa tarde estaba lloviendo. De esa lluvia que lo borra todo, las calles, las ventanas, los pensamientos. Huyen estaba junto a la ventana viendo cómo el agua resbalaba por el cristal cuando su teléfono sonó. Número desconocido. Algo en su pecho se tensó antes incluso de contestar. Hola. Silencio. Luego, una respiración. Lenta, intencional. Sus dedos se enfriaron y entonces llegó la voz, baja, familiar, aterradora. ¿Me extrañaste? El mundo a su alrededor se derrumbó. Tuk había salido. Desde ese momento nada volvió a sentirse igual. La casa ya no se sentía segura. El silencio ya no era tranquilo. Incluso la luz parecía más débil. Los mensajes empezaron esa misma noche. Cortos, precisos, crueles. Te veo. Te ves feliz. ¿Cuánto crees que durará? Huyen intentó ocultarlo. Sonreía frente a Maya. Le dijo a De que solo estaba cansada. Pero el miedo no es algo que puedas enterrar. Se filtra en tus ojos, en tu voz, en la forma en que tus manos tiemblan cuando nadie está mirando. De lo notó. Siempre lo notaba. Una noche después de que Maya se durmiera, tomó suavemente la mano de Huyen. ¿Tienes miedo?, dijo en voz baja. No era una pregunta, era una verdad. Huyen se quebró. Todo lo que había enterrado salió de golpe: el pasado, el dolor, el control, el hombre del que creyó haber escapado para siempre. De no la interrumpió. No habló. Solo apretó su mano con más fuerza. Y cuando ella terminó, su voz fue calmada, pero había firmeza en ella. Entonces lo detenemos. Pero detener a Tuk nunca iba a ser tan simple. Porque Tuk no solo estaba enojado, estaba obsesionado. Los observaba. Desde el otro lado de la calle, desde dentro de su coche, desde sombras que nadie notaba. Aprendió sus rutinas. Cuando De se iba, cuando Maya jugaba, cuando Huyen estaba sola. Y poco a poco, su plan empezó a tomar forma. La primera vez que fue a la casa no fue violento, y eso fue lo peor. El golpe en la puerta llegó al atardecer. Suave, casi educado, Huyen abrió, y se quedó paralizada. Tuk estaba ahí, mojado por la lluvia, sonriendo. El tiempo se dobló sobre sí mismo. Ya no estaba en su casa. Había vuelto al pasado, atrapada, pequeña, sin poder. ¿Cuánto tiempo sin vernos?, dijo. Su cuerpo reaccionó antes que su mente. Dio un paso atrás, pero él no avanzó. Todavía no. Miró más allá de ella, dentro de la casa, escuchando. Mamá, la voz de Maya resonó débilmente. Los ojos de Tuk brillaron, no con calidez, con interés. Y ese fue el momento en que todo cambió. Has construido algo bonito, dijo en voz baja. Luego su voz bajó aún más, fría. Pero me pertenece. No, susurró Huyen, pero no fue lo suficientemente fuerte. Tuk se inclinó más cerca. Te daré una opción, dijo. Vuelves conmigo. Una pausa. Y luego, me la llevo. El corazón de Huyen se detuvo. Esa noche no durmió. Se sentó junto a la cama de Maya, observando cada respiración, cada pequeño movimiento. El miedo era insoportable, pero algo más estaba creciendo debajo, algo más duro, más fuerte. No volvería. Los días siguientes pasaron rápido. De instaló cámaras, cambió cerraduras, registró cada mensaje. Fueron a la policía, presentaron denuncias, construyeron un caso. Pero Tuk no se detuvo. Fue más allá. Una tarde la escuela de Maya llamó. No la recogieron a tiempo. La sangre de Huyen se heló. Corrió hasta allá, el corazón latiendo con fuerza, las manos temblando, todos los peores pensamientos gritando en su mente.
Maya estaba allí, a salvo, pero sola. Y al otro lado de la calle, un motor se encendió. Demasiado tarde. Esa noche Huyen se derrumbó. No puedo protegerla, susurró. Sí puedes, dijo de con firmeza. Pero incluso él lo sabía, esto estaba empeorando. Porque Tuk ya no estaba probando. Se estaba preparando. El momento final llegó una noche sin aviso. Sin lluvia. Sin tormenta. Solo silencio. Se fue la luz. La oscuridad se tragó la casa. A Huyen se le cortó la respiración. Sus instintos gritaron. Y entonces, un sonido. La puerta trasera, abriéndose lentamente. Huyen no pensó. Corrió. Directo a la habitación de Maya. La tomó. La abrazó fuerte. «¿Mamá?», murmuró Maya medio dormida. «Está bien», dijo Huyen, pero su voz temblaba. Pasos. Dentro de la casa. Tuk se movió hacia el sonido. Silencioso. Concentrado. Listo. Y entonces se enfrentaron. En la oscuridad. «Deberías haber escuchado», dijo Tuk. De no respondió. Porque esto no era una conversación. Era un límite. Y Tuk lo había cruzado. Se lanzó. Todo explotó al mismo tiempo. Un forcejeo. Un golpe. Muebles rompiéndose. Respiración. Gritos. Huyen se quedó inmóvil. Maya en sus brazos. El corazón latiendo con fuerza. Viendo cómo el pasado y el presente chocaban. Atrás gritó pero Tuk no estaba allí por él. Sus ojos estaban en Maya. Siempre. Se movió otra vez, más rápido, desesperado, fuera de control. Y fue entonces cuando Huyen dio un paso al frente. No si era así. Su voz atravesó todo. Por primera vez, Tuk se detuvo. Porque algo había cambiado. Ella ya no tenía miedo. Estaba furiosa. «No vas a quitarme nada», dijo. Su voz temblaba, pero no de miedo, de fuego. «No vas a controlarme. No vas a tocar a mi hija». Sirenas, a lo lejos. Cada vez más cerca, la expresión de Tuk se torció. Esto no era como lo había planeado. Había perdido el control, y lo sabía. La policía irrumpió. Luces, voces, caos. Y así de pronto, todo terminó. Tuk fue arrastrado, aún gritando, aún luchando, aún roto. Pero esta vez, estaba solo. El silencio regresó. Pero no era el mismo de antes. Este se sentía ganado. Huyen se dejó caer al suelo. Maya todavía en sus brazos. De a su lado. A salvo. Por fin, de verdad a salvo. Las lágrimas cayeron. No por miedo, sino por liberación. Lo había enfrentado. Al hombre que una vez controló su vida. Al hombre al que más temía. Y no huyó. Luchó. Y ganó. Porque esto nunca fue solo sobrevivir. Se trataba de amor. El amor de una madre, lo suficientemente fuerte como para enfrentarse a la oscuridad. Y esta vez, la oscuridad no ganó. ¿Qué harías? Si el hombre al que más temías regresara de repente, no solo para atormentarte, sino para destruir todo lo que amas. Huyen alguna vez creyó que el tiempo podía curarlo todo. Que por más doloroso que fuera el pasado, terminaría quedando atrás, desvaneciéndose como una pesadilla, y durante años vivió aferrada a esa idea. Reconstruyó su vida a partir de las ruinas. Una casa pequeña, un buen hombre y una niña maya. Su hogar no era grande, pero era cálido. Por la mañana la luz suave del sol se filtraba entre las cortinas. Por la noche la risa clara de Maya llenaba la sala. Esas cosas simples para Huyen valían más que cualquier otra cosa. Ella pensó que había escapado. Escapado de la oscuridad. Escapado del hombre llamado Tuk. Hasta aquel día. Esa tarde llovía. No era una lluvia suave, era densa, constante, como si el cielo estuviera cargando algo oscuro. Huyen estaba de pie junto a la ventana cuando sonó el teléfono. Número desconocido. Dudó unos segundos y contestó. «Hola». Silencio.
Luego, una respiración, lenta, fría, se quedó inmóvil. ¿Ya me olvidaste? Esa voz, inconfundible. Tuk había regresado. Desde ese momento todo cambió. La paz desapareció. La sensación de seguridad se esfumó. Solo quedó una inquietud constante filtrándose en cada instante. Los mensajes empezaron a llegar. Al principio cortos. Te veo. Bonita vida nueva. Pero no es tuya. Huyen intentó aparentar normalidad. Sonreía frente a Maya. Le decía a Ade que solo estaba cansada. Pero el miedo no se puede ocultar para siempre. Se nota en la mirada, en los sobresaltos, en la forma en que revisa la puerta 3 veces cada noche. De lo notó. Siempre lo notaba. Una noche cuando Maya ya dormía, tomó la mano de Huyen. ¿Qué está pasando? Su voz era suave, pero firme. Huyen guardó silencio mucho tiempo. Y al final, lo contó todo. No solo el regreso de Tuk, sino todo el pasado. Los días bajo control, las amenazas, las noches sin poder dormir. De no la interrumpió, no la juzgó, solo escuchó. Cuando terminó, apretó su mano. Entonces, esta vez, lo terminamos. Pero Tuk no era alguien que se detuviera fácilmente. Los vigilaba, en silencio, con paciencia, como un depredador. Sabía los horarios de Huyen, sabía dónde estudiaba Maya, sabía cuándo salía a trabajar, y esperó. El momento perfecto, el día que apareció por primera vez, fue cuando Huyen menos lo esperaba. El golpe en la puerta sonó. Suave, regular. Huyen abrió, y el mundo se detuvo. Tuk estaba allí, empapado, sonriendo. Esa sonrisa le heló la sangre. ¿Cuánto tiempo sin vernos?, dijo. Ella retrocedió, por instinto, pero su mirada ya había pasado por encima de su hombro. ¡Mamá! La voz de Maya llegó desde dentro. En ese instante, todo cambió. La mirada de Tuk se oscureció. Calculadora. Una vida nueva, murmuró. Luego la miró directo a los ojos. Pero olvidaste algo. Se acercó. Sigue siendo mía, no dijo Huyen. Esta vez, su voz fue más firme. Tuk sonrió. Suave, peligroso. Entonces elige. El aire se volvió pesado. ¿Vuelves conmigo? Una pausa. O me llevo a la niña. El corazón de Huyen se detuvo. Esa noche, nadie durmió. Huyen se sentó junto a la cama de Maya. La miraba. Acariciaba su cabello. El miedo la oprimía. Un pensamiento cruzó su mente. Peligroso. ¿Y si volvía? Para protegerla, pero enseguida lo rechazó. No, eso no era protección. Era destrucción. No volvería al infierno. A la mañana siguiente, se lo dijo a Ade. Y comenzaron a actuar. Instalaron cámaras. Cambiaron cerraduras. Guardaron todos los mensajes. Acudieron a la policía, reunieron pruebas, pero Tuk no se detuvo. Se volvió más arriesgado. Una tarde, la escuela llamó. Maya no ha sido recogida. El corazón de Huyen se desplomó. Corrió, sin pensar. Cuando llegó, Maya estaba allí, a salvo. Pero al otro lado de la calle, un coche acababa de irse, demasiado tarde. Esa noche Huyen se derrumbó. No puedo protegerla. Sí puedes, dijo Ade. Pero esta vez, ni siquiera él estaba completamente seguro. Porque Tuk estaba cada vez más cerca. Y entonces, llegó esa noche. Sin aviso. Sin señales. Se fue la luz. La casa quedó en oscuridad total. Huyen se quedó paralizada. Luego, un sonido. La puerta trasera, abriéndose. No pensó. Corrió hacia la habitación de Maya. La tomó en brazos. ¿Mamá? No pasa nada. Pero su voz temblaba. Pasos dentro de la casa. Tuk avanzó. Se enfrentaron. Sin palabras. Solo tensión. Deberías haber escuchado, dijo Tuk. Ade no respondió.
porque esto ya no era hablar, era luchar. Tuk se lanzó. Impacto. Caos. Muebles cayendo. Respiraciones agitadas. Huyen abrazaba a Maya, el corazón a punto de estallar. Atrás gritó pero Tuk no estaba allí por él. Miraba a Maya. Siempre. Corrió hacia ellas, y en ese instante, Huyen dio un paso al frente. ¡Basta! El silencio cayó. Incluso Tuk se detuvo, porque por primera vez, ella no tenía miedo. Estaba furiosa. «Ya no tienes ningún derecho sobre mí». Su voz temblaba, pero era firme. «Ni sobre mí, ni sobre mi hija». Sirenas. Más cerca. Tuk giró. Sus ojos fuera de control. Había perdido el control. Nada salía como esperaba. La policía irrumpió. Luces, gritos, caos. Lo inmovilizaron, aún forcejeando, gritando, hasta que se lo llevaron. Silencio. Esta vez, silencio real. Huyen cayó al suelo, abrazando a Maya, de a su lado, a salvo. Por fin, las lágrimas cayeron. No por miedo, sino por el final. Se enfrentó a él. No huyó, no se quebró. Y ganó, porque esto no era solo una historia de miedo. Era la historia de una madre capaz de hacer cualquier cosa para proteger a su hija. Y esta vez, la oscuridad perdió.